Saben, todos hemos tenido algún miedo, en algún punto. Hay gente que desde pequeño le tuvo miedo a la oscuridad, que no podía dormir sin una lucecita, o con alguien al lado. En el pueblo de mi abuela, si usted tiene familia en algún pueblo, sabe que las casas de los pueblos tienen el baño después del patio. O sea, usted está en la casa, usted duerme en la casa, pero si usted quiere ir al baño, usted tiene que salir de la casa, cruzar el patio e ir al baño. Entonces, si usted es una persona con miedo, usted se hace encima. Usted no va para el baño. ¿Ok? Por eso es que por lo general en esas casas la gente tenía una vacinilla debajo de su cama. Porque decía no. Y sin embargo, a veces esa vacinilla no era suficiente porque, por ejemplo, si usted le tenía miedo a las serpientes, probablemente en las vacinillas había una serpiente enrollada. Entonces, el miedo se hacía real. ¿Verdad? Muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, de servir o de hacer cosas, pensamos que en el servir o hacer más o lo que sea, no solamente en el servicio, sino en general en nuestra vida, pensamos en hacer muchas cosas más en nuestro propio entendimiento, en nuestras propias fuerzas, porque tenemos miedo muchas veces. ¿Pero el miedo a qué? Muchas de las cosas que nosotros hacemos en nuestro día a día, en nuestra vida en general, seas adulto, seas joven, seas padre o no seas padre, seas ministro o no seas ministro, muchas de las cosas que hacemos es por miedo a fracasar. Yo creo que el miedo al fracaso, nadie está exento, porque a lo mejor usted le tiene miedo a un animal. Yo tenía un amigo de la infancia que él le tenía pavor a los perros, pero era un miedo irracional. O sea, podía ser un cachorrito así, un cachorrito, y el hombre temblaba de miedo. Tenía miedo irracional por una situación que tuvo con un perro cuando estaba pequeño y le quedó ese miedo allí. Entonces yo lo vi con mis ojos, decía, pero ya va, pero ese es un cachorro, y el hombre temblaba así. Y dije, bueno, pero un cachorro jamás te va a hacer un daño que tú digas, me va a matar, ¿verdad? Pero a pesar de que quizás no todos podamos compartir ese miedo, esa fobia, a lo mejor usted tiene animales, mascotas, y usted le mete la mano, usted ve a los niños, hay niños que no le tienen nada de miedo a ningún animal. Y usted va y le mete la mano y tú dices, cuidado, le dice uno, no le metas la mano. En el supermercado, a veces tú vas con los niños y ves esos supermercados donde pueden entrar mascotas, donde permiten mascotas, pet friendly lo llaman. Y va el perro en el carro y dice, hay perros que no tienen cara de buenos amigos. Hay perros que no tienen cara de que no quiere que lo toquen. Y vienen mis hijos y ¿qué? A sobarlo. Y uno dice que no lo toque, que te puede morder. Pero el perro se deja. ¿Ok? Pero la realidad es que, como les digo, ese es un miedo que quizás no compartimos todos. Pero un miedo que todo el mundo tiene intrínsecamente en el corazón es el miedo a fracasar. Miedo, si es matrimonio, si hablas de matrimonio, tienes miedo a que tu matrimonio salga mal. Si hablas de profesionalismo, de empresa, de negocio, tienes miedo a que la profesión te salga mal, a que la empresa te salga mal, a que fracases y quiebres y te quedes en la calle. Si es con los hijos, entonces tienes miedo a que tu hijo crezca, lo eduques mal y crezca, entonces después sea un desastre cuando esté adulto. Esos son los miedos de los padres, ¿verdad? Entonces te das cuenta que hay veces que nosotros necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo para hacer lo que nos corresponde hacer a pesar del miedo. En pocas palabras, confiar. Hay una palabra que se usa mucho en el argot cristiano que es denuedo. Si yo le pregunto a usted qué es denuedo, ¿qué le viene a la cabeza? Cuando yo hace mucho tiempo que me convertí, yo escuchaba denuedo, yo escuchaba, bueno, el que orabas y el que querías estar con Dios y que te sentías en la pasión y el fuego y esas cosas.
Pero ¿saben qué habla denuedo también? Cuando vamos al libro de los Hechos, habla de valentía. El denuedo trae valentía. El denuedo que trae el Espíritu Santo en nuestra vida trae valentía. ¿Por qué? Quiero leerles primero, antes de arrancar con ese versículo, quiero que veamos Josué, cuando murió Moisés y le fue entregada la orden de parte de Dios de cruzar la tierra prometida, de ir a la tierra prometida. Una de las cosas que le dice en Josué 1:9 es esfuérzate y sé valiente. Quiere decir que Josué sintió miedo. No es fácil saber que tenía una cantidad de gente detrás y tenía que ir a cruzar un río sin saber si la gente lo iba a seguir, sin saber si la gente, porque venía el tema de que estaba Moisés antes, y Moisés, por supuesto, la gente ya conocía que Dios estaba con Moisés y todo aquello, pero la gente diría, bueno, ¿y este ahora qué? Entonces, punto 1. Punto 2, él pensaría en su cabeza, ¿será que entonces va Dios a respaldarme así como respaldó a Moisés? Con los milagros, con los dones, con la relación, la cercanía. Entonces, esa frase de fuerza y sé valiente se complementa con un versículo en Proverbios 28:1 que dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Cómo son los leones? O sea que los leones como que, ellos pueden estar acostados ahí como que no tienen ningún peligro cercano, a ellos no les interesa. Está confiado. A lo mejor si hay un peligro inminente, pero él, en su condición de león, dice, yo soy el león. ¿Me entiendes? Por ejemplo, la naturaleza, un elefante tiene más fuerza que un león. Puede matarlo incluso. ¿Ok? Pero la misma actitud del león hace que el elefante lo piense. ¿Me entiendes? Dicen, no sé. Y si es una jauría de leonas, peor. Porque el león por lo general anda solo, o quizás con otro león. Pero las leonas andan 6, 8, 10. Ahí sí lo piensan de verdad. Entonces, ¿qué sucede? El hecho de que nosotros podamos perder el miedo a las circunstancias, perder el miedo a cualquier cosa que pueda presentarse, sea física o no, requiere que nosotros tengamos eso que tuvo Josué, esforzarnos y ser valientes, ¿ok? Y además de eso, de estar confiados como un león, ¿ok? No pensando en lo que dice Proverbios antes de esa parte que dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Porque pensamos a veces, bueno, que el impío se escapó, que aquel se salió con la suya, que entonces eso nos genera miedo. ¿Por qué? Porque resulta que dice, bueno, pero es injusto que aquel haya salido, que se salió, y yo ahora, ¿qué va a pasar conmigo? Ahí viene la confianza en Dios. Entonces, quería leerles el versículo que está en Hechos 4:31. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Por eso hacía referencia a la palabra denuedo. ¿Por qué hablo de valentía? ¿Qué vivía la iglesia del libro de los Hechos en ese entonces? Persecución. Porque yo estoy seguro que todos tenían fe, que todos creían. Dice que todos los llenó el Espíritu Santo. Pero realmente hacía falta el denuedo para que ellos tuvieran la valentía de hablar. Porque quizás el hablar les iba a traer persecución, muerte, quizás incluso salir de su zona de confort. Porque déjenme decirle, estar huyendo, como vemos los apóstoles que estuvieron huyendo mucho tiempo, es salir de tu zona de confort. Nunca vas a estar en un lugar cómodo. Porque siempre te vas a estar escondiendo, siempre vas a estar que me van a descubrir. ¿Saben? Todavía eso pasa hoy día. En nuestra nación no pasa aún, gracias a Dios. Pero puede pasar.
Hay países donde sucede eso. Corea del Norte es uno de ellos. Donde si te agarran con una Biblia, eres sentenciado a muerte. Donde la gente se aprende la Biblia de memoria para deshacerse de ella. Porque si los capturan con esa Biblia, es realmente un crimen según esa ley. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que, el miedo tiene origen en muchas cosas, pero hoy quiero que hablemos de tres particularmente, ¿ok? Una de ellas, es el hombre. Uno de los temores que nosotros los seres humanos tenemos es temor por el hombre, es decir, ¿qué puede hacernos aquel? ¿Verdad? ¿Qué pasaba con David, o con Goliat, mejor dicho, y el ejército de Israel, el ejército hebreo, cuando estaba Goliat gritando? Estaban atemorizados de Goliat, de un hombre. Que era un gigante. Sí. Ayer, por cierto, estaba viendo un video de un jugador de básquet de la liga que hay ahorita, que el chamo tiene 21 años y mide 2.20. Es un gigante. Yo no imagino ese chamo con 15 años. Con 15 años es más alto que yo. No es que yo sea muy grande, pero era más alto. Entonces, la cuestión está que le tememos muchas veces a lo que puede hacer el hombre. ¿Ok? Entonces, la pregunta es esta. Si nosotros decimos andar con Dios, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que podemos muchas veces permitirnos estar controlados por el miedo? ¿Por qué? Porque yo no veo a un Jesús en la Biblia que caminaba con miedo. Él sabía lo que iba a pasar. Y fíjense la cuestión. Nosotros a veces sentimos miedo y sentimos ansiedad e incertidumbre por lo que no sabemos. Pero Jesús ya sabía que iba a suceder. Y aún así no tenía miedo. Eso es como cuando a la gente le van a sacar la sangre. Hay gente que llega desmayada y no le han sacado la sangre. Llegan así que, ay, no puedo, estoy desmayado. ¡Qué miedo! Dice, pero si no ha pasado nada. Es más, la bioanalista nada más le pasa el algodón con alcohol por aquí y ya de una vez se desmayan. Dice, pero si era el algodón. Y a veces nos pasa que tenemos ese temor y esa ansiedad y esa angustia y ese asunto porque pareciera que dejáramos de confiar en Dios. Y entonces por eso pregunto, ¿cómo entonces si decimos estar con Dios, cómo es que nos domina muchas veces el miedo? Por ejemplo, cuando una persona pierde el empleo, la gente entra en angustia. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué voy a hacer? Bueno, hijo, prepara tu currículum, empieza a mandarlo, porque antes tú salías tienda por tienda, ¿no? Ahora tú lo mandas por internet. Gracias a Dios por internet, porque uno caminaba mucho. Entonces, tú empiezas a mandar tu currículum y al Dios enviará, tú vas a confiar de que Dios te va a abrir una puerta para que consigas un empleo. O para que inviertas. O para que, lo que sea. Pero no te va a faltar la provisión. Y entonces ahí viene la confianza de Dios. No me va a faltar nada. Entonces, bueno, que a lo mejor no te puedes comprar un BMW del año. Bueno, sí, a lo mejor, pero tienes techo, tienes casa, tienes comida, tienes ropa, tienes lo necesario. Salud. ¿Ok? Entonces, ahora, ese miedo muchas veces nos lleva a vivir con irresponsabilidad. Porque tomamos decisiones basadas en el miedo y no basadas realmente en lo que Dios nos dice. Entonces, vuelvo y repito, ahí necesitamos el denuedo. Porque esa valentía que genera el denuedo te va a llevar a tomar las decisiones acertadas, aunque tú no sepas qué va a pasar. Y vas a dar el paso y vas a confiar en que Dios va a prosperar eso, porque Dios fue el que te dirigió hacia allá. Por ejemplo, vamos a hacer una pregunta a los casados, los que están casados.
Usted estaba seguro que su matrimonio iba a vivir bien, de que esa persona era la persona adecuada. ¿Verdad que usted no estaba tan 100% seguro? Usted decía, bueno, sí, esa persona, cuando uno es cristiano, uno aprende a ver los dones y los frutos del Espíritu en la persona. Pero cuando uno no es cristiano, uno va ciego. Dice, bueno, yo creo que sí, estoy enamorado. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? La cuestión está que tú das el paso. Mucha gente, como dicen por ahí, se lanza al agua. Y da el paso. Sin miedo. Por el amor. ¿Verdad? Pero la realidad es que ahí tiene que haber de nuevo para tener valentía. ¿Cierto? Ok, ya me casé. Los padres, cuando son primerizos, el susto. Te asusta. Tú no sabes ni cómo agarrar a ese bebé, te lo vas a cambiar, te da miedo, no sabes nada. No sabes nada. Pero, sin embargo, tuviste el denuedo y la valentía de traer un bebé a esta tierra y de criarlo, y de alimentarlo, de cuidarlo, de trasnocharte. Ok, entonces, realmente es así. Ahora, uno puede darse cuenta que uno de las razones o el fruto más relevante que trae el miedo sobre los cristianos es que no hablan de su fe. Porque te da miedo el que dirán, porque te da miedo el rechazo, porque te da miedo fracasar de que la persona te diga, no chico, o sea, no me digas nada. Te da miedo el fracaso. Como que fuera responsabilidad tuya que la persona siga a Dios o no. No, esa no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es abrir tu boca. Tu responsabilidad es dar el mensaje. Lo demás es trabajo del Espíritu Santo. Si tú sueltas la palabra, tienes la valentía de hacerlo, porque necesitas valentía, porque a pesar de que hoy día no hay una persecución como en el libro de los Hechos, la persecución es social. Te apartan, te hacen a un lado, eres el loco, ¿verdad? ¿O no? Esa es la realidad. Ah, pero cuando la cosa está mal te dicen, ay, ora ahí por mí. Ora. Ah, vamos a orar, ven acá. ¿Me entienden? Ay, vamos a ver si oras, porque la cosa está como... Y a veces uno ve situaciones en la gente y tú dices, hace falta que oren por él. Vamos a orar por él. ¿Me entiendes? Entonces, esa es una de las cosas que nos afecta, pero realmente dejamos muchas veces de hablar de nuestra fe por miedo al hombre. Por miedo a lo que dirán, por miedo al que me van a excluir, incluso hasta que te voten. O el que van a decir mis vecinos que me conocen de toda la vida, que yo era un mala conducta, que me la pasaba rascado en la plaza y ahora estoy predicando el evangelio. Porque eso es otra cosa que asusta. Pero si yo hacía tal cosa, ¿cómo es que ahora les voy a venir a decir, ay, mira, Cristo te ama, arrepiéntete de tus pecados? Te decir, tú eres hipócrita. Eso es lo primero que te sueltan. Pero claro, no conocen el proceso que Dios ha hecho en ti, todo lo que ha trabajado Dios contigo. ¿Ok? Entonces, por eso es que dentro de esos miedos a la gente, al ser humano, entra algo que se llama la agorafobia. ¿Saben qué es agorafobia? Miedo a estar en público. Pero es un miedo irracional. O sea, son personas que tienen agorafobia, no pueden ir a un centro comercial, no pueden ir a un cine, no pueden entrar a un ascensor. Dice, no, me da miedo, pero bueno, entonces no sé, múdate para una montaña y vive solo, eres un ermitaño. Porque no hay otra, pues. No hay otra. Porque realmente el mundo está compuesto de personas. Y a quien debemos llevar el mensaje es a las personas. ¿Cierto? Si yo tengo miedo por el público, ¿cómo la gente le ve? Yo no estoy diciendo que es que a todos Dios nos va a poner en un púlpito a predicar. Pero es que donde sea que usted esté, puede hablar. Un amigo, un vecino, un primo, quien sea. Compañero de trabajo, en un carrito. ¿Sabes qué? Lo que se piensan estas abuelitas que se ponen a hablar con uno? Póngase a hablar con la abuelita de Dios. Y ya está. Entonces,
A veces, dígame, cuando uno ve a los jóvenes así, todo, los más chamos, que entonces con el pelo morado, y así el zarcillo aquí así, todo chévere, entonces le da miedo acercarte porque el chamo te va a rechazar. Pero tú no sabes si el chamo está esperando que tú le hables de Dios. ¿Me entiendes? Y te da miedo, ¿pero por qué? Porque tienes prejuicios, porque te da miedo, porque tú no te ves igual, porque te sientes viejo. Ya estoy viejo, pues ya soy bien anciano. El chamo con sus pantalones otanches, tú con tus tubitos. Y ya está. Pero la realidad es esa. Ahora, el miedo es muy poderoso si nosotros lo dejamos. Si nosotros le damos la autoridad para que controle nuestra vida. Nosotros tenemos el poder de no aceptar ese miedo. Entonces, fíjate que, como decía, eso nos lleva a actuar con irresponsabilidad. Ahora, ¿usted sabía que una de las cosas que más se hablan en el Nuevo Testamento, muchas de las frases que se hablan en el Nuevo Testamento es no temas, no temas, no temas? ¿Saben por qué Dios repite tanto eso? Porque sabe que nosotros vamos a temer. Porque vamos a temer. Entonces, el mismo Moisés, siendo Moisés, temió cuando Dios le dijo que fuera a hablar con Faraón. ¿Y por qué? Y tú dices, pero qué raro. Porque la cuestión está que Moisés era primo de crianza de Faraón. Crecieron juntos. ¿Usted tendría miedo de hablar con un primo? ¿Verdad que no? Usted no tendría miedo de eso. Así el primo sea quien sea. Tú le dices, primo, ¿qué más? ¿Cómo está la cosa? Mira, chamo, necesito hablar contigo. Pero resulta que este primo era el faraón. Pero es que ya va, Moisés fue uno de los generales del ejército egipcio. Él tuvo un rango alto. Por eso es que yo tengo la convicción de que Dios no escogió a Moisés por casualidad. Porque yo estoy seguro que cualquier otro hombre que no fuera Moisés, en lo que el tipo pisara palacio, le iban a quitar la cabeza. Pero como era Moisés, ¿verdad? Lo conocían, sabían que él era de la familia real. El tipo llegó a palacio y entró como perro por su casa. Hasta que llegó a hablar con Faraón. ¿Me entiendes? Pero aún así él tenía miedo. Aún así tenía miedo. Porque claro, él estaba empezando a ver lo sobrenatural de Dios, comenzando por la zarza ardiente. Comenzando allí. Pero entonces yo me imagino en la cabeza de Moisés, de bueno, ¿qué sería? Que voy a llegar corriendo con la zarza ardiente por el palacio. Y decía, no sé, Pero después empezaron las plagas y después empezó Moisés a tener convicción a medida que fue Dios respaldando cada cosa. Ahora, algo que nosotros tenemos que tener claros con el tema de la valentía, el denuedo, el miedo, es que Dios no puede trabajar con cobardes. Suena duro, ¿verdad? Dios no puede trabajar en tu vida si eres cobarde. Resulta que Dios no se complace con los cobardes. ¿Saben por qué? Porque se traduce en incredulidad. Para darle respaldo bíblico a esto, Apocalipsis 21, 7 y 8 dicen, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ok, ese versículo dice que el que venciere. Quiere decir que para tú vencer algo, tuviste que haber superado una batalla, un campeonato, una pelea, lo que sea, una lucha. El 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero es un momento, ¿usted alguna vez
ha podido pensar o ha podido evaluar esto, si lo ha visto, de que Dios está poniendo en el mismo nivel a los cobardes e incrédulos y a los homicidas, a los adúlteros, a los abusadores, a los violadores, a los mentirosos? Porque uno por lo general tiende a pesar el pecado de la gente. Dios no. Dios pone todos por igual. Entonces, ¿qué sucede? Para Dios, el que nosotros nos dejemos llevar por el miedo y seamos cobardes nos traduce en incrédulos. Por lo tal, caemos en ese mismo renglón. Es difícil, ¿verdad? Es difícil asimilar, pero dice, pero si yo nada más lo que tengo es miedo. Yo no le hago daño a una mosca, la mosca me da miedo. Entonces tú dices, no, lo que te está llamando Dios es a que tengas valentía, pues busques ese denuedo en Dios para que tengas la valentía en hablar, en hacer, en lo que sea que Dios te dirija. Entonces, véalo así. Mucha gente, vamos a llevar eso a un plano natural. Mucha gente quiere ser próspera económicamente, pero le da miedo invertir 10 pullas. No quiero invertir 20 dólares porque los voy a perder. Bueno, pero si los perdiste era parte del juego financiero. Los perdiste, pues. Entonces siempre estás con los 20, pero estás soñando con millones. Pero no invierte lo que tiene que invertir. Mucha gente quiere ser magíster en cualquier, no sé, magíster en cómo hacer tortas. Magíster en cualquier tema. Pero entonces le da miedo empezar a escribirse porque va a raspar las materias. Y yo no sé si voy a poder con esa carrera. Bueno, pero entonces. Mucha gente se siente sola porque no tiene amistades, no tiene gente cercana. Entonces, pero cuando tiene una persona cerca, entonces es incapaz de hablarle porque tiene miedo, porque es que no sé qué me va a decir. ¿Qué le digo? Hola, mucho gusto, yo me llamo fulanito de tal. ¿A qué te dedicas tú? ¿Dónde? ¿Me entiendes? Entonces te dice, tú sabes que yo soy evangélico. ¡Ay, no, me voy! Y si la otra persona te dice, yo también. Ah, ¿viste? ¿Me entiendes? Entonces empieza la situación. Acércate. Algo que yo trabajo mucho con mis hijos, por ejemplo, es el tema de que si estamos en un lugar, en una tienda, en una heladería, que ellos hablen y pidan. ¿Me entiendes? Que yo no hable por ellos. ¿Qué es lo que quieres, papi? Dile a la muchacha. Yo quiero tal cosa y tal cosa y tal cosa. Porque los ayuda a perder el miedo a que la muchacha me está mirando así, con los ojos pelados. ¿Me entienden? ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Porque yo sufría de ese miedo. Yo sufría del miedo de que, pregúntele a mi esposa, pues. Estábamos en un centro comercial, íbamos a pasar por una tienda y yo le decía, pregunta ahí por eso. Pregunta ahí por ese bolso. Y entonces ella me preguntaba. No, pero ¿y cuál es el miedo, pues? Que me digan que está muy caro y no tengo plata. Bueno, pero pregunté. Porque me digan, ¡ay, eres pobre! Sí, soy pobre. O sea, no sé, pues. La peor diligencia es la que no se hace. ¿Sí me entienden? Entonces, la realidad, véanlo así. Muchas veces los trámites. ¿Cuántas veces dejamos trámites sin hacer? ¿Por qué? Por miedo a que es muy difícil. Lo que pasa es que tú te metiste en la cabeza que iba a ser imposible. Entonces te das cuenta que realmente el miedo puede controlar nuestra vida. Nos paraliza. ¿Saben? La Biblia habla de que Satanás anda como león rugiente. Ahora, ¿por qué como león rugiente? El león rugiente, ¿qué hacen los leones? Rugen para paralizar a la presa. La presa se timbra y se queda paralizada. La cuestión está en infundir miedo. Lo primero que va a hacer el enemigo en tu vida es infundir miedo. Para que tú te paralices, para que dejes de hacer, para que tú dudes incluso de lo que estás haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vemos ese ejemplo del león rugiente, un león rugiente se convierte, por lo general son leones ya ancianos, viejos, que no tienen la agilidad y la rapidez para quizás cazar una presa joven. Pero ¿qué hace ese león rugiente? Se coloca en una zona donde él ruge
y la presa corre hacia donde están los otros leones. ¿Y qué le pasa a la presa? Está lista. Entonces, ¿qué sucede? El miedo en ese animal hace que corra hacia donde no es. Se equivoca en su decisión y cae derechito a donde están realmente los leones fuertes, los que pueden devorarlo en un momento. Entonces, nosotros nos damos cuenta, cuando usted está en una etapa de su vida, donde se sienta paralizado por algo, que sienta que le asusta, le da ansiedad, le da esa que no respira, ay, ese miedo que siente, Satanás lo que está buscando es detenerte, es que te paralices y no avances, que sientas miedo. Porque si tú dices, bueno, pero yo no le temo al hombre, entonces ¿qué te da miedo? ¿Qué te asusta? Ahí tú te das cuenta por qué Dios coloca a los cobardes y a los incrédulos en ese mismo renglón que los homicidas, los fornicarios, los adúlteros, los violadores, los abusadores. Es difícil, ¿verdad? Porque la cuestión es esta. Usted pondría a los dos en una misma balanza, ¿verdad que no? Dice, ay no, pobrecito, usted lo que es un miedo, tiene miedito, pobrecito. Tú no lo pondría ahí. Pero lo que estamos hablando aquí es de fe. Es de fe. El miedo es el enemigo de la fe. Entonces, te das cuenta que hay situaciones. Entonces hablamos, una de las cosas que le tememos entonces ¿a quién? Al hombre. Al hombre, ¿verdad? Ahora, el miedo es poderoso si le damos poder, pero se convierte en algo que nos controla cuando lo vemos inminente. Por ejemplo, si usted le tiene miedo a las arañas y usted está en su casa, no pasa nada. Usted no está pensando en la araña. Pero si se le presenta una araña en su cuarto, empieza a subir ese temor. Entonces, ¿qué sucede? Y ahí es poderoso el miedo. Ahora, vas a evaluar otra cosa. ¿La araña está viva o está muerta? Si está muerta, el miedo se disipa. Ah, no, está muerta. Está muerta. Pero si está viva, cuidado si vende la casa. Entonces, la cuestión está en que cuando para ti el miedo es inminente, te controla. Se convierte en algo que te controla. ¿Por qué? Porque eso nos produce, afecta nuestro bienestar, ¿no? Entonces, los miedos se aprenden. Usted y yo aprendimos los miedos. Porque un bebé, por ejemplo, uno tiene que estar atento de los peligros que no conoce. Pues no tiene miedo. No tiene miedo. Miren, en mi edificio hay un muchacho que tiene un perro, que es un perro que está entrenado, como un labrador. No, un labrador no, como un cazador, no sé la raza. Grande. Y es un perro bravo, porque siempre anda con bozal. ¿Ok? Pero a mis hijos cuando estaban chiquitos venían y lo palmeaban y que pácata. Y pácata. Y yo así, con los ojos pelados. Ay, Dios mío. Yo lo supe porque un día él está entrando al ascensor y yo vengo, ¿para cómo está? Y sobo al perro, por cosas mías, ¿no? Y él me dice, qué raro que se dejó tocar, porque él no se deja tocar. Porque él es un perro que está maestrado de defensa. Me tuvo misericordia el perro, pues. Me tuvo misericordia. A lo mejor venía cansado. Pero en realidad es que los niños, entonces claro, yo ahora lo veo y le tengo respeto al perro, o sea, con cuidadito, pues. Pero los niños no. Entonces, ¿qué pasa? Uno aprende esos miedos e incluso los enseña. Los enseña. Entonces, ese tema de que, ay, vamos a poner una lucecita en la noche en el cuarto para que no le dé miedo. ¿Qué le estás enseñando? Miedo.
Miedo es lo que le estás enseñando. Ay, ¿qué pasa si no hay luz? ¿Quién va a venir? ¿Sabe qué le digo yo a mis hijos? Mire, usted se va a quedar tranquilo porque aquí, en esta casa, habita el Espíritu Santo. Y aquí está Dios. Y aquí nadie va a venir a usted a tocarlo, nada. Así que, ¿cuál es el miedo? Vamos a orar y oramos. Y se le pasa y se tranquiliza. Ya eso no le paran si es de noche, si es de día, si está oscuro o no. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense que dice Salmo 118:5. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en un lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Entonces, siempre va a ser mejor confiar en Dios. Siempre va a ser mejor confiar en Dios. Entonces, porque si tú lo piensas así con una mente fría y calculadora, ¿qué es lo que nos puede hacer el hombre? Lo más grave, matarnos, abusar, ¿verdad? Hasta ahí. No pueden hacerle nada al alma. Entonces tú dices, ajá, me afectaste, me hiciste, no le temo a eso. Por eso es que uno ve en la Biblia que dice que para mí la muerte es ganancia. No es porque estés buscando la muerte, no es porque vas a andar por ahí. Y ojo, quiero aclarar algo aquí. El tema de la valentía no es ser valentón. Y aclaro eso. El valentón es aquel que está buscando rollo porque sí, pues. No, aquí estoy yo soy el bravo, yo soy el malo del asunto. ¿Qué es lo que te pasa a ti? No. Ese es el valentón, el que se las tira de que es muy valiente y quiere siempre demostrar que es valiente. Una persona valiente es que una persona que en las circunstancias, aunque sienta miedo, va a actuar. ¿Ok? Esa es una persona valiente. Tengo miedo, sí, claro, por supuesto, pero yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Tomo el paso, tomo la iniciativa. Un valentón es aquel que busca rollo. ¿Sabe cuando uno estaba chamo? No sé si pasa ahora en los adolescentes, pero cuando uno está adolescente, entonces uno iba por la calle y dice, ¿qué pasó? ¿Qué me mira? ¿Te gusto? ¿Te gusto? Sí, te dabas puño porque sí. Porque te gustaba. Sí, te gusto, me gusta, ¿y qué? Entonces empezaba el rollo, ¿no? Eso era un valentón, que estaba en eso todo el tiempo. Los famosos bullies hoy día, los que hacen bullying, son valentones. Que están tratando de demostrar que ellos son fuertes, que ellos son valientes, que ellos hacen. Cuando se encuentran con un valiente, que es un chamo que quizás no anda buscando rollo, pero que quizás es más fuerte, o que es más ágil, y lo suena, se le quitó lo valentón. Pasa. Ojo, con esto no estoy motivando la violencia, por cuidado, ¿no? Por si acaso. Pero la cuestión está en que, ¿qué le pasó a Saúl, por ejemplo? Saúl, Dios le dijo que destruyera todo lo de Agag. ¿Ok? Dice Mateo 10:28, antes de avanzar allí, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno, dice en Mateo. ¿Ok? Si nosotros no tomamos a Dios como nuestro refugio, el miedo siempre nos va a controlar. Siempre. Si tú no tienes a Dios como refugio, si tú no tienes, por ejemplo, lo que dice Romanos 8:28, que para los que amamos a Dios, todas las cosas obran a bien conforme a nuestro llamado, ¿verdad? Entonces, si tú sabes que está sucediendo algo en tu vida que no es bueno, que no es favorable, que no es agradable, tú entiendes que eso tiene un propósito, porque estás en Dios, estás refugiado allí. Pero si no estás refugiado allí, tú estás preguntándote por qué está pasando esto, que yo no entiendo, si yo soy bueno, si yo no le hago daño. Empiezan todas las preguntas en tu cabeza. ¿Ok? Volviendo a Saúl, dice, Dios le dijo que destruyera, le dio una orden completamente a Amalek. ¿Ok? Y fíjense que en 1 Samuel 15 dice Saúl, 15:9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag,
y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Se destruyeron lo que ellos consideraron malo. Y vino la palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo, y aquí está el punto, porque temía al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿Qué le pasó a Saúl? Saúl, vamos a entrar un poco en contexto. Imagínense que estamos en esa época y fuimos a pelear contra las amalecitas y no sé qué, y está el rey Agag allí. Y usted ve que hay unas vacas bellas, que eran de ellos, ¿verdad? Y unas ovejas, y unos tesoros, y una cosa fina. Y yo soy el rey. Dice, no, rey, pero no, ¿cómo vamos a matar a esos animales? Ya ganamos. Vamos a quedarnos con eso. Pero Dios, ¿qué le dijo? Destruye todo. Destruye todo. Eso es como cuando muchas veces Dios nos dice, di esto y aquello, y uno lo dice a medias. ¿Por qué te da miedo cómo reaccione aquel? Entonces, ¿qué le pasó a Saúl? Fue quitado como rey. Fue cortado por su desobediencia a Dios, porque le temió más al hombre, al pueblo. Pero ya va, si a la larga quien puso a Saúl como rey fue Dios. Ese es el punto. Quizás él temería que, bueno, que la gente se le iba a rebelar, que ya la gente no iba a estar con él. Pero es que si a él lo puso fue Dios. Entonces temió más al hombre. El segundo miembro de la trilogía terrible del miedo es, ya lo hablamos, es la muerte. Vamos a hacer una encuesta. ¿Cuántos le temen a la muerte aquí? ¿Le temen a la muerte? Amén, amén. Bueno, hay algunos. Ojo, yo no estoy diciendo que no te asuste cómo vaya a ser. Porque yo creo que si uno se pone a pensar en eso, asusta cómo sería. Asusta eso. Pero el hecho de morir en sí mismo, si dice, bueno, si estoy con Cristo, fino, mejor. Pero la realidad es que Dios es quien dice cómo será. ¿Ok? Él es el que tiene el control. Y por supuesto que uno no es que la anda convidando. Pero realmente si Dios es soberano, Dios es soberano. Ahora, esa muerte, ese miedo de la muerte realmente controla a mucha gente. Controla a mucha gente. No sé, gente que dice, mira, no hagas eso porque te puedes morir. No te comas aquello porque te puedes morir. No hagas aquello porque te puedes morir. Pero entonces, por Dios mío, por si todos nos vamos a morir algún día. ¿Me entiendes? Entonces todo lo que haces en tu vida, vas caminando y no lo haces, deja de hacer porque es que te puedes morir. Bueno, pero entonces, ¿qué crees? ¿Que aunque no lo hagas no te vas a morir? ¿Te vas a morir también? Que algo que quizás más tarde. Entonces, hay un pastor amigo que él dice mucho en sus redes, el que tenga miedo a morir que no nazca. Entonces, te das cuenta que es necesario entender que hasta en eso tenemos que estar confiados en Dios. ¿Ok? Confiar que Él nos va a cuidar hasta que sea nuestro tiempo de partir en el tiempo que Él diga. Porque Él va a cuidarnos. Que Él va a hacer lo que va a resguardar nuestra vida, nuestra integridad. ¿O acaso qué cree usted que guardó a Jesús todo el tiempo antes de que lo crucificaran? Porque déjeme decirle que a Jesús lo trataron de capturar varias veces. Varias veces trataron de capturarlo. Ahora, la pregunta es esta. Él dice la palabra que él se escapaba, se escabullía. O sea, que era bien astuto. Por eso es que dice la palabra astuto como serpiente y manso como paloma. Se escapaba. Pero la pregunta es esta. ¿Qué? La gente era ciega, la gente lo dejaba escapar. Ay, dale, camina. No lo agarraba la gente por algo. A lo mejor la gente, Dios los hacía, nublaba su vista. Y él se podía ir. Dios lo guardó hasta el momento que tenía que cumplirse la crucifixión.
Porque pudieron haberlo matado antes, incluso de niño. ¿O no pasó que cuando nació entonces quería Herodes matarlo? Dios lo guardó todo ese tiempo, 33 años lo guardó, hasta que se cumplió el propósito de Cristo en la tierra, que era la redención de nuestros pecados. Entonces, si hasta con Cristo mismo Dios tuvo control de todo eso, ¿qué nos preocupamos nosotros? Ah, no, que usted tiene que ser responsable con su salud. Sí, porque ese es el templo del Espíritu Santo. Usted tiene que aprender a comer, aprender a cuidar su salud, a hacer ejercicio. Claro, claro que sí. Ahora, ¿qué pasa? Hebreos 9, 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. O sea, nosotros no debemos temer a la muerte. Jesús quitó la muerte como un causante legítimo del miedo. O sea, nosotros no debemos temer a la muerte. ¿Saben? Eso pasa en el Evangelio de Hollywood. ¿Qué es el Evangelio de Hollywood? Así sale la tipa vestida así con una bata negra y una hoz grandísima que está persiguiéndote a buscarte. Y la gente huyendo de la muerte. Tú no le temes a la muerte. No la convocas, ¿no? No la estás llamando. Pero no le temes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos con Cristo, que es vida. Y no solamente en el cuerpo. Vida en el alma. Vida en lo espiritual. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Cristo le quitó el poder completo. Dice 1 Corintios 15, 54 y 55, dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde tu sepulcro, tu victoria? Cuando nosotros entendemos eso, viene realmente eso que dice allí, ¿dónde está el aguijón de la muerte? ¿Cuál es tu victoria? No tienes victoria, porque la victoria está en Cristo. ¿Entiendes? Entonces, ahí es donde dice además en Juan 1, 25, 26, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Quiere decir que aunque usted muera en lo físico, cuando Cristo vuelva, dice la palabra que resucitarán los primeros, ahí estará usted. Y yo, sí. Si Cristo no ha regresado. Entonces te das cuenta que, tú dices, bueno, entonces, ¿qué le temo? ¿A qué le temo? A lo que el mundo me ha vendido. ¿Ok? Por eso es que cada uno de nosotros como hijo es vivo espiritualmente primero. Primero vivimos espiritualmente. Ahora, el tercer miembro de esta Trinidad de terror, ya hablamos del hombre, hablamos de la muerte, y ahora el tercer miedo es Satanás, el diablo, el cachudo, el que mucha gente, ¡uy, no! Voldemort. Entonces, y quiero leerles primero el versículo 1 de Pedro 5:8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ya lo comenté. Entonces, ¿qué sucede? El miedo es una de las estrategias y de las armas más poderosas que tiene Satanás. Por todo lo que hemos hablado, te paraliza, te ayuda, te lleva a desconfiar de Dios, te hace incrédulo. ¿Y qué es lo que va a buscar el enemigo? Que tú dejes de creer. Que tú dejes de creer que Dios puede cambiar tu vida, que tú dejes de creer que eres salvo, que tú dejes de creer que las cosas pueden mejorar, que tú puedes de creer que a pesar de que las circunstancias estén mal, Dios siempre te va a resguardar. Eso es el fin de él. ¿Y todo qué es? Mentira. Pero ¿qué pasa? Que si él te paraliza con el miedo, si él te apabulle,
con el miedo, tú no te das cuenta que te está mintiendo. Yo no sé si a usted la pasaba, a mí me ha pasado, yo he tenido situaciones, creo que la comenté en una oportunidad, que una vez me asusté por algo, pero me asusté de tal manera como que todo se me nubló. ¿Me entiendes? Como que vi todo borroso del miedo. Y era un niño. Y eso es lo que hace Satanás. Hace que veas borroso porque tienes miedo. Y no te está dando, tú escuchas es lo que él te puede decir, lo que te alimenta. Entonces, claro, cuando nosotros realmente evaluamos la palabra con detenimiento, yo no he conseguido, si usted lo ha conseguido, me lo puede decir con toda confianza, yo no he conseguido un versículo que diga que debemos tenerle miedo a Satanás. Yo no he conseguido ni uno. Que témanle, ¿verdad? A Satanás, al diablo. ¿Qué dice ahí en primera de Pedro? Sed sobrios y velad, dice. O sea, en pocas palabras, está consciente, ora, está atento, es lo que te está diciendo. Vela, vigila, es lo que quiere decir eso. Pero no te dice, ten miedo, que Satanás es como león rugiente, eso no dice. Es más, dice, hay un versículo que dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resiste, no te dice témele. Por eso te digo, yo no consigo un versículo que diga, tenle miedo al diablo. Ah, pero cuando nosotros nos vamos a Hollywood nuevamente, empezamos a ver las películas del terror y de las posesiones y de las cosas, y es que el diablo, la gente se va a asustar. Pero espérate un momento, si Jesucristo lo venció en la cruz, el que nosotros creamos eso y le demos ese poder a Satanás, le estamos dando un poder que ya Cristo le quitó. Porque él perdió. Cristo ya venció. Satanás no tiene ese poder. ¿Quién se lo da? Somos nosotros. Entonces, si usted quiere dejar de sentir miedo por lo que sea, entienda que él ya perdió, no se deje engañar. Que su vida puede ser diferente, que su matrimonio, sus hijos, su salud, su país, su iglesia, todo puede ser diferente. Siempre mejor en Dios. Someteos, ese es Santiago 4:7 que leía, el que decía, que dice, pero antes dice resistir, dice someteos pues a Dios. Para nosotros poder resistir a Satanás, poder resistir las cosas que el enemigo quiere traer a nuestra vida, necesitamos primero someternos a Dios. Si no nos sometemos, usted puede creerse muy fuerte, pero no va a poder. Por eso dice la Biblia que el que esté firme, mire que no caiga. Ah, mira, yo tengo que orar por esta debilidad que tengo. Bueno, ore para que pueda resistir ante la tentación. No es que, no, yo puedo porque yo puedo resistir y después cuando viene a ver estás doblado por allá en una esquina porque te bebiste hasta el agua de los floreros. No. Ahora, quiero que tenga, ya entendiendo esto del miedo, para nosotros poder contrarrestar ese miedo que nos paraliza y caer en esa confianza y ese refugio en Dios, tenemos que seguir ese paso a paso, se lo repito. Hay un orden que debe ser crucial al momento de nosotros combatir el miedo y echarlo de nuestra vida, ¿ok? Primero, tenemos que hacer a Dios nuestro refugio, ¿ok? Ya lo mencioné. O sea, solamente podemos hacer que el diablo huya haciendo de Dios nuestro refugio, ¿ok? Ahora, si no obedecemos a Dios, si caemos solamente en las ideas personales, en el centralizarme en el yo, ahí es donde no podemos, ¿ok? Ahí es donde vamos a caer en el fracaso en estas batallas, ¿ok? Eso es como los discípulos, como que los discípulos que fueron a echar fuera demonios y los demonios le dijeron, bueno, yo conozco a Jesús y conozco al Pablo de que predicas, pero a ustedes no los conozco. Se le rió en la cara. El enemigo se les rió. ¿Por qué? Porque probablemente ellos iban en su fuerza. A lo mejor no iban con la llenura del espíritu adecuada, no iban con el de nuevo que era. Ellos, no, es que ¿cómo es que dice Pablo? ¿Cómo es que dicen? En el nombre de Pablo el que...
¿Me entiendes? Pero realmente cuando lo hacemos entendiendo que Dios es nuestro refugio, ahí es donde viene la autoridad. ¿Ok? Entonces, claro, eso es como, si usted le ha pasado, por ejemplo, que se ha levantado en las noches como aterrorizado, como con ansiedad, no sé si le ha pasado, que se despierta con ansiedad o que no puede dormir de la ansiedad, eso tiene que batallarlo. Usted tiene que orar y echar fuera eso que está oprimiendo su vida, porque le genera temor, le genera ansiedad. Ese, no sé, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿qué va a pasar? Lo que Dios diga que pase va a ser lo mejor. Punto. ¿Ok? Los ataques de ansiedad, por lo general se sienten como una presión en el pecho, ¿cierto? Y tú sientes que te va a dar algo. Hay mucha gente que lo ha vivido. Pero eso es algo que no podemos atacar físicamente. Quizás a usted, si lo llevan al médico, le pondrán algo por vía y para que como que se calme el tema, la ansiedad, o sea, un tema químico. Pero la realidad es que dice 2 Corintios 10:4, dice, porque las armaduras de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Ahora, ¿cómo resistimos esos ataques? Satanás no puede tocar nuestra condición de hijos. Él quisiera, pero no puede. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros entendemos que somos hijos, vamos a refugiarnos en papá. ¿Qué hace un niño cuando tiene miedo? ¿Qué es lo primero que hace? Corre donde está su papá. Corre donde está su papá. ¿Me entiende? Entonces, cuando usted tiene identidad de hijo y hay una situación que lo atemoriza, lo primero que tiene que hacer es correr a los brazos de papá. ¿Ok? Dice Mateo 10:25, dice, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. El 27, lo que os digo en tinieblas, decidió en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Ahora, qué está diciendo esto? Decláralo con tu boca. Háblalo, óralo, duro, en voz alta. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando usted ora, declara palabra de Dios audiblemente, ¿qué cree usted que está haciendo? Número 1, le está anunciando a las tinieblas quién es usted y a quién sirve y de quién es hijo. Y número 2, se edifica usted mismo. Porque usted escucha eso, su oído lo escucha y te fortalece la fe. Y puede haber un tercero, que es que edificas a los que estén alrededor. ¿Me entiendes? Gente que quizás esté ahí, que quizás no conoce al Señor, que está asustada también. Tú empiezas a declarar, empiezas a orar, empiezas a abrir tu boca y esa persona también entra en esa fe y en ese, wow, Dios me está cuidando. ¿Sí lo ven? Entonces, por eso es importante perder el miedo y buscar el denuedo, tener la valentía de hablar lo que tenemos que hablar. Porque es necesario. ¿Usted se imagina que los apóstoles no hubieran hecho eso? No hubieran hablado. Capaz ni usted y yo estuviéramos aquí hablando hoy. Ay, no hables eso, porque es que, ay, no, eso no. No lo digas, no lo hables. No, por eso es que realmente una de las cosas que Satanás nunca va a poder afectar es nuestra condición, nuestra posición en Cristo. No puede. ¿Ok? Lo que sí puede es hacernos creer que no es cierto, que nosotros tenemos esa posición. Hacernos creer que no somos hijos. Hacernos creer que no somos dignos. Hacernos creer que no merecemos las cosas que nos da. Hacernos creer que no podemos hacer lo que Él nos pidió que hiciéramos.
que no tenemos la autoridad, ni el conocimiento, ni la sabiduría. Eso sí puede hacerlo, hacernos creer eso. Y nosotros, si le damos a esa autoridad, empezamos a sentirnos chiquiticos, derrotados, que no podemos, que Satanás me venció. Por eso es que usted puede escuchar a muchos que están diciendo, ay, ¿cómo estás, hermano? Aquí Satanás me tiene zarandeado. Pero ¿y cómo es eso? ¿Cómo que zarandeado? Si Satanás no puede tocar tu vida, porque si tú eres una persona que está llena del Espíritu Santo, que tienes el denuedo del Espíritu Santo, Satanás no puede tocar tu vida. Él va a tratar, sí. Pero si tú estás claro en tu pensamiento y estás claro que no hay nada que temerle a Él, sino mantenerte firme, someter a Dios y resistir, Él va a huir. Amén. Entonces, ¿cuál es el tema? Lo que me dice eso a mí, como cristiano, como hijo de Dios, es que entonces lo que pasa es que tú no quieres someter a Dios y por eso te tienen zarandeado, papi. Punto. Por eso es que Satanás así deshace. ¿Qué pasó con Job? ¿Por qué Job vivió lo que vivió? Solamente porque Dios lo permitió. Solo por eso. Porque antes de eso, Satanás no había podido tocarlo. ¿Y usted qué cree? ¿Que Satanás no había intentado ya? ¿Por qué cree que le vino Satanás a Dios con ese tema con Job? Porque ya había probado, ya había tratado. No, que si tú no le quitaras tu cuidado, tu cobertura y todo, entonces él te dejaría de seguir y de honrar. Está bien. Él trató. Lo que pasa es que solamente fue porque Dios lo permitió que vivió lo que vivió. ¿Sé qué quiere decir eso? Nosotros estamos en el hueco de la mano de Dios. Y si llega a pasar algo, lo que sea, solamente es porque Dios lo permitió. Entonces, no es porque Satanás es más fuerte. Porque es que a mí me causa gracia, por ejemplo, a veces una ve las imágenes en las redes sociales, o sea, que hay una imagen donde sale Jesús y Satanás así, peleando así como mano a mano. No, papi, Satanás no está así papeado, Satanás está flacucho. Amén. El que está papeado es Cristo. Claro. Hasta físicamente, ¿usted cree que un hombre que era carpintero no tenía fuerza? Claro que sí. Porque déjeme decirle que un hombre de la época que era carpintero tenía que cargar troncos así con el otro. Mira, vamos a montarte aquí, págata. Tipo fuerte. Eso no lo puede hacer un flacucho. O así al Cristo que muchas veces nos han vendido así flacuchento, así dando dolor. Yo le quiero hacer, si usted algún día le da por decir, bueno, déjame ver qué tanto puede haber cargado Cristo. Agarre un pedacito de palo y póngase a cargar, a caminar, para ver cuánto camina. Y usted me dirá, ¿y sabe cuánto caminó Cristo? 1 milla al Gólgota, con un madero que pesaba todos nuestros pecados. Entonces tú dices, Jesús estaba fuerte, no solamente en el espíritu, física también. ¿Ok? Ahora, 1 de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca, lo que les estoy diciendo. El 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en Jesucristo su Hijo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes se lleven hoy? Que lo que nos libera de vivir con temor, lo que nos libera y nos lleva a tener una vida responsable, libre de temores, es que podamos perderle el temor al hombre, a la muerte y a Satanás. Nosotros tenemos que luchar porque el temor y la fe son excluyentes, no van de la mano. Porque una cosa es el temor santo, una cosa es el temor de Dios que te lleva a honra, que te lleva a respeto, que te lleva a reverencia. Eso es un temor santo, un temor de Dios, a tener un temor porque algo me va a pasar. Entonces, les doy tres claves. Primero, analice su temor. ¿Qué es lo que en realidad teme? Es necesario que identifiques qué es lo que de verdad temes.
¿Saben por qué? Porque cuando un problema está bien definido, está prácticamente resuelto. Cuando usted lo ve desde el punto de vista matemático o físico, numéricamente, y usted tiene claro en su mente el problema, a usted le es fácil resolverlo. Pero cuando no lo tiene identificado, entonces es un problema, porque no sé qué es lo que temo realmente. ¿Qué es lo que temo? A veces creemos que es una cosa y realmente no es eso. Cuando lo analizamos detenidamente nos damos cuenta, yo lo que temo es aquello. ¿Ok? Segundo, tenemos que definir en qué parte de nuestra vida ha sido usurpado el poder de Dios. ¿Ok? O sea, ¿de qué manera nos impide ese temor o el miedo en comportarnos responsablemente delante de Dios y en cometer conductas irresponsables, tomar decisiones erradas? O sea, evaluar en nuestra vida dónde fue ese punto que se usurpó la fe en Dios por el temor. ¿Cuándo entró esto en mi vida? ¿Cuándo empecé yo a temer? ¿Cuándo? ¿Por qué? Quizás en ese meditar en eso te lleva hasta tu infancia. Quizás. Pero es que cuando yo era niño pasó esto y esto. ¿Ok? Entonces, recuerden que el enemigo no puede leer su pensamiento. Él no es omnisciente. Usted puede leer su pensamiento y Dios. Entonces, cuando tú estás pensando, no, esto no me va a detener, tú vas a accionar en eso. ¿Ok? Por eso es que cuando nosotros llega ese miedo, ¿qué tenemos que hacer? Hacer exactamente a lo que Satanás le teme, que es tener fe en Cristo. Para cerrar, les comparto Salmo 91, no completo, del 1 al 5, y lo voy a leer el 9 también, el 9 y 10. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Dice: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día. El versículo 9 y 10 dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Cuando tú entiendes esto y léelo, pero esto no se trata de que es mágico, se trata de que tu fe aumente. ¿Ok? De que vas a dejar la Biblia abierta en la puerta de la casa con el Salmo 91 para que te proteja. Si no la lees, si no la internaliza, tampoco. Porque va a estar esa Biblia full de polvo. Ay, mira, está la Biblia, está el Salmo 91, estamos protegidos. Mentira. Necesitas internalizar la palabra. Que haya rema en tu vida. Para que realmente veas esa protección de Dios. ¿Ok? Póngase de pie para que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Te doy gracias por este día. Te pido, Señor, que en el nombre poderoso de Jesús nos ayudes, Padre, a ver con tus ojos. Que podamos analizar cada uno con detenimiento si hemos temido a algo, a qué hemos temido, por qué y cuál es el origen de eso, Señor. Que seas tú limpiando nuestro pensamiento, siéndonos libres, Señor, de todo temor. Que en el nombre poderoso de Jesús, ninguno de nosotros, Señor, ninguno de los que nos escuchan a través de este video, que en el nombre poderoso de Jesús puedan permanecer presas del miedo, del temor. Que nos hagas libres, Padre Santo, que rompas toda cadena, todo yugo, toda atadura que quiera hacer el miedo en nuestras vidas. Te pido, Padre Santo, que en el nombre poderoso de Jesús, todo aquello que nos ha paralizado, lo desechemos, Padre Santo, y podamos caminar en fe a lo que tú nos llamas a hacer.
que podamos ver tu respaldo, que podamos ver tu cuidado, tu provisión, que no caigamos en las mentiras del enemigo, Señor, que hagas oídos sordos, Padre, en nuestros oídos a cualquier palabra que no venga de ti, aun si es de nuestra propia carne, Señor. Te pido, Padre Santo, que en el nombre de Jesús seas tú guardándonos en todo tiempo, de todo ataque de maldad. Que quites, Padre, toda cobardía de nosotros, que nos des denuedo, nos des valentía de hablar de ti, de tu palabra, Señor, de llenarnos de ti en todo momento. Que donde sea que vayamos podamos manifestar de tu gloria, Señor. Y que en el nombre poderoso de Jesús, la valentía que tengamos sea el accionar cuando debamos hacerlo. Danos, Padre Santo, claridad en nuestro pensamiento. Que en el nombre poderoso de Jesús, cualquiera de nosotros podamos definir y encontrar ese momento donde fue usurpado tu poder en nosotros, donde sustituimos la fe por temor. Que en el nombre poderoso de Jesús cada día nuestra fe aumente, Señor. Que crezca, Padre Santo, como ese árbol de mostaza, Padre Santo. Y que en el nombre poderoso de Jesús cada uno de nosotros pueda ver con convicción, Señor, que eres tú quien nos cuida y nos respalda. Te bendecimos. Te damos la gloria y la honra en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.